Hola, ¿qué tal, alumnos de la licenciatura en Derecho? Les habla su maestro de comunicación oral y escrita, Roberto de Valle. Vamos a hablar ahora del lenguaje oral. No me voy a poner muy técnico, muy exquisito, porque lo que me interesa, más allá de ampliar el bagaje o herramientas que tengan para el tema de lo discursivo, vamos a ahondar un poco en el análisis de cómo se construyen distintos discursos, entendiendo que básicamente hay elementos como públicos a los que van dirigidos los distintos discursos, maneras de expresarse distintas, también formas no necesariamente habladas dentro de un lenguaje. Hablo de un lenguaje corporal, forma de vestir, algún tipo de imagen que el mismo orador o el que ofrece el discurso está dando, ¿no? Vamos a hablar un poco y analizar un poco a el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Les comentaba que desarrollar la capacidad del lenguaje oral de manera óptima pues también depende mucho de qué tipo de público tengamos. Usualmente pensamos que discursivamente el mejor discurso es el que mayor cantidad de recursos usa. Hay quienes piensan que es la emotividad, hay otros que dicen que los discursos sencillos son los más fuertes, los más impactantes, pero bueno, ese es tema y discusión que pues bueno, nos puede llevar una eternidad. Vamos a empezar con el discurso de López Gatell, ¿les parece? La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas. Bueno, aquí yo observo primero, y vamos a aclararlo, esto no es algo que yo llamaría en algunos medios de comunicación o en algunos productos comunicativos o de la comunicación controlable. Es decir, si yo hago un discurso a través de la cinematografía o a través de algún espacio como la radio también, que puede ser válido, mm, pueden ser discursos que pueden ser discursos que estén controlados, no amañados, porque es una palabra fuerte, pero sí que tengan en su estructura y en su edición, en su montaje, eh, cierta ya intencionalidad bajo el parámetro del montaje, ¿no? En cambio acá es algo más orgánico, es una noticia, es un directo, es algo que se está transmitiendo, pero lo primero que yo observo es en López Gatell es la cara de él. Usualmente lo veía más ecuánime, esta vez reflejaba eh, en esta parte en específico, a mi juicio, no sé si llamar algo de preocupación, pero sí estaba un poco más exaltado. En forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de un mes. Retomo también, para que no haya confusión alguna, que esto no significa, como lo hemos dicho desde el principio, que se va a evitar que sigan aumentando los casos. Bueno, dice algo muy importante, no sé si noten, hace hincapié en algo, él toma excelentemente bien a mi juicio las pausas, su discurso es, en ese sentido me parece bastante referencial, frívolo en cierto sentido, pero también lo veo exaltado, lo veo un poco más apelativo, un poco más fático también. Que quede muy claro,
seguirán aumentando los casos y va a haber Que quede muy claro, seguirán aumentando los casos. casos graves y va a haber muertes. Lo que se puede lograr, Claro, claro y conciso. Lo que muchas veces Andrés Manuel López Obrador no podía comunicar o no puede comunicar. No es una crítica a Obrador, es otra manera de construir un discurso, pero para esos temas López-Gatell ha caído como anillo al dedo, dadas las circunstancias y dada la paranoia social, dada todo lo que conlleva en temas de salud pública el tema del COVID-19. es que se retarde la velocidad de contagios y que entonces, cuando lleguemos a la fase de máxima transmisión, que aún no ha llegado, pero inescapablemente llegará, los hospitales tengan suficientes camas para poder atender a los casos. Está explicando, pues, básicamente qué es lo que va a pasar a futuro. No es una especulación, me parece que está hablando con plena seguridad, porque creo que maneja y tiene los datos y el conocimiento para hacerlo. No me malinterpreten, no estoy diciendo que López-Gatell lo sabe todo o entiende todo, pero vaya, como subsecretario de salud, a mí me parece que su discurso es bastante coherente, ¿no?, con lo que está pasando precisamente en el mundo y en específico en México. Que quede claro la importancia de quedarnos en casa, la responsabilidad de todas y todos, en el gobierno, en el sector privado, en el sector social. Todas y todos, al mismo tiempo. Para que el potencial de estas medidas entonces se alcance plenamente, debemos reforzar su adopción de los sectores público, social y privado. El gobierno ya está haciendo su parte al suspender todas las actividades, reservando exclusivamente aquellas que son indispensables para que pueda existir la vida en sociedad. A mí me parece en particular, si bien es un tema político, entiéndase a lo que me refiero con político, no estoy diciendo electorero, no estoy diciendo de un tema de demagogia, de un análisis discursivamente apegado a lo que un político propiamente vendería de sí mismo o de un partido o de su propia ideología, sino me refiero a lo bien y concreto y estructurado que está el discurso de este hombre. Suena alarmista, sí, si lo vemos desde un punto de vista, me parece a mí, desde una perspectiva donde comparamos este discurso con otros donde lo vemos más ecuánime, más calmo, más tranquilo, mucho menos exaltado, ¿saben? El abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de agua, la energía, producción y comercialización de energía, el servicio de limpia, actividades realmente indispensables. Nadie debe confundirse sobrevalorando la importancia de su actividad o sintiendo que se desprecia lo que hace. Lo importante es quedarnos en casa. Lo importante es reducir los contagios. Por ello también es particularmente necesario que el sector privado y el sector social se sumen con mayor fuerza, claridad y determinación a este esfuerzo. Para lograrlo, es necesario reforzar el mensaje a la nación de manera inmediata, clara y contundente. Y este mensaje estará acompañado próximamente de las indicaciones precisas de lo que corresponde a cada quien y de los elementos necesarios para garantizar su cumplimiento.
Muy bien, López-Gatell hace unas pausas muy interesantes y tiene mucha fluidez para hablar. No maneja un lenguaje tan técnico, le está hablando a la gente en general. Eso es increíble de este hombre, que me parece eh, por parte del gobierno federal de lo mejor a nivel discursivo, a nivel congruencia, a nivel, ahora sí que lo político, contrastado con la salud pública y contrastado eh, con temas que tienen que ver con la imagen que tenemos del gobierno federal, ¿no? Bastante, yo diría, no voy a decir contradictorio, pero más bien contrasta un poco con lo que usualmente vemos de Obrador. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que quiero encargarles de tarea, que es un video de monólogos sobre un tema que los apasione. Me gustaría que se pudieran grabar, ya sea en audio o video, con su celular. Un monólogo interesante que sea al menos de una cuartilla. Esa cuartilla me la van a enviar, la van a subir, o me la van a enviar al correo. La voy a checar y les voy a autorizar pues que ese discurso eh, puede ser dado, puede ser realizado. Después viene la recomendación, que es ver el filme El discurso del rey, que precisamente retrata cómo una persona asesora a otra. No los voy a arruinar la trama. Prefiero y tengo esta idea de que la vean y que la disfruten también. Pero nos puede ayudar mucho a construir discursos. Ahora vamos a hablar de las técnicas de la comunicación oral. La conversación. Yo puedo desarrollar un lenguaje oral y un discurso a través de una conversación. Con una conversación me refiero a una conversación que uno puede tener con su hijo, o su papá o su mamá, hasta una conversación con su jefe o con su ídolo. También las técnicas de comunicación pueden ser tormentas de ideas. La lluvia de ideas a lo mejor en una junta o creativa, en una junta técnica, en una junta empresarial, no sé. El debate, obviamente, es otro tema nutritivo a nivel discursivo, sobre todo por el ir y venir de los discursos de la comunicación oral. Después hay un tema que no sé si han ido a conferencias donde siempre se da o, o, o usualmente hay un espacio para preguntas y respuestas, donde hay una retroalimentación de un emisor y un receptor, de un receptor a un emisor y de un receptor a un emisor, etcétera. También en la dramatización, ¿a qué me refiero con ello? El teatro puede ser, el cine puede ser también. Y finalmente hay recursos audiovisuales en la expresión oral, apoyarnos de cosas como carteles, como imágenes de fondo, o como sonidos o ambientaciones sonoras o música que puede reforzar algún tipo de mensaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, se me olvidó, esa música está acompañando mi comunicación oral, ¿no? En este caso estoy únicamente conversando con la computadora, en ese caso de manera virtual estoy haciendo la clase. Bueno, espero haya quedado algo claro. Regresamos un poco a López-Gatell. ¿Por qué es importante o es necesario analizar los discursos? Búsquense discursos clásicos como el de Martin Luther King, discursos que también Hitler dio, discursos que Obrador da, que Riquelme da, que Cermeño, el que quieran. No pueden ser necesariamente discursos políticos. Pueden buscar también charlas, pueden buscar conferencias, pueden buscar dentro de las películas algún tipo de discurso. Depende también de su imaginación para ello. Volviendo al tema de la tarea, pues es importante que analicemos
sobre qué tema van a hablar, qué les gustaría hablar y cómo lo van a hablar, ¿sí? Y a quién va dirigido, qué intención tienen con ello, qué fuerza le van a dar, qué palabras claves pueden aparecer en ese discurso, que vayan amalgamando y vayan formando un criterio también para decir el discurso, ¿no? Con un criterio me refiero a propiamente entender lo que están diciendo. Entiendo lo que digo, entiendo lo que explico, lo que expongo. Y bueno, eso sería todo por mi parte, por la parte del lenguaje oral. Me hubiera gustado ampliarlo un poco más, pero por temas de espacio, de terminar lo antes posible ya el curso, pues por temas que nos rebasan a todos y por una semana que se perdió, pues bueno, estoy tratando de condensar de la manera más sencilla, pero también funcional las clases. Les agradezco mucho. Un saludo para todos y feliz sábado.